Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, esperando que cada uno de vosotros se encuentren bien con la ayuda del Señor junto a vuestra familia. En este día saludar a mis hermanos acá en la ciudad de Pamplona, en Navarra, a mis hermanas en Francia, en País Vasco, en Noruega y a todos quienes semanalmente también nos acompañan en este devocional que hacemos semanalmente para contribuir de alguna manera a nuestra vida espiritual. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en esta oportunidad lo haremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 19. Vamos a leer el versículo número 20. San Mateo 19, 20. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede en este día, hermoso día, un día del Señor, pero también porque el Señor nos ha dado un hermoso día en Pamplona, una mejor temperatura, ya no con tanto frío, y esto es señal de que la primavera se está acercando. Doy gracias al Señor porque Él nos ha guardado junto a mi esposa, a nuestros hermanos. Ayer tuvimos la oportunidad de poder reencontrarnos, como lo hacemos semanalmente, junto a mis hermanas y hermanos también de acá, de nuestra localidad, con el deseo de alabar el nombre del Señor, cantar, llorar, de escuchar la palabra del Señor. Y verdaderamente ayer el Señor nos hablaba muy hermosamente, y creo yo que cada uno de nosotros se ha ido con el deseo de poder seguir aportando a la obra, al desarrollo de la obra del Señor. Bien, y en este día dar gracias al Señor, doy muchas gracias porque me da esta bendición de poder tener la vida y la salud para dirigirme a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. El propósito no es nada más que poder contribuir al crecimiento, al desarrollo, a la madurez cristiana, de tal manera que esta congregación que no tiene templo, esta congregación que tiene también encargada hermanas que están en otros lugares, podamos también llegar de alguna manera con el mensaje de la evangelización, de la doctrina del Señor, y poder comprender quizás lo que el Señor nos quiere decir para esta semana. Entendemos que este es un mensaje con el cual el Señor nos quiere inspirar a tener una semana mejor, mejores días, poder corregir muchas veces nuestros propios errores, si hubiera alguno, animarnos a seguir luchando muchas veces, a entender que la oración será respondida, o que muchas veces, en fin, tantas cosas que Dios nos quiere decir. Hoy día miramos las palabras de ese joven rico, que en algún momento hizo algunas preguntas al Señor, y como usted bien sabe, luego que el Señor le respondió y le dice, en su segunda respuesta, le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y haz tesoro en los cielos. Dice la palabra del Señor que frente a la respuesta del maestro, este joven se entristeció mucho porque era rico. Y luego que se entristeció, se fue. El Señor le había dicho: sígueme. Quería hacer de él un discípulo más. Pero el joven se fue. Y el mismo Señor, ante los que allí quedaron, le dijo claramente que era mucho más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja antes de que un rico entre en el reino de los cielos. Y el problema no es ser rico, el problema no es tener dinero, no tener propiedades, sino más bien el problema está en el corazón. Cuando muchas veces el corazón se ve dominado del dinero, se ve dominado por las propiedades o se ve dominado por cualquier otra cosa que hace que el hombre o la mujer sea rica en algo. No hablo solamente en el dinero, sino que sea rica, sea propietario de algo que a lo mejor no quiere dejar. Hermanos amados, y el Señor en esta hora nos quiere enseñar algo, porque este joven rico no era una persona que podríamos considerar era una mala persona, un mal ciudadano, un hombre inicuo, a lo mejor un hombre impío, ¿verdad? Sino más bien era un joven que quería agradar a Dios. Era una persona como nosotros quizás, con ese afán, ese deseo de poder agradar al Dios de los cielos. Hermanos míos, muchas veces hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta que el hacer muchas cosas no garantiza que lo hacemos bien. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero no lo hacemos adecuadamente. Recuerdo una historia que muchas veces he compartido. Un joven que quiso trabajar en un lugar, en un aserradero, y se le dio trabajo de leñador. Partió trabajando
tirando árboles, por supuesto, cada día con sus compañeros, y él, con la fuerza de la juventud, tenía mucho vigor, trataba de hacerlo de la mejor forma posible, y empezó a cortar un árbol y otro árbol y otro árbol, porque sabía que en base a lo que él producía iba a ganar dinero. Sin embargo, esperando que el día viernes, a fin de la semana, tendría que recibir su pago, él se sorprendió porque a mitad de la semana fue llamado por el capataz para poder decirle de que le iban a cancelar, le iban a finiquitar. Y él no entendía por qué. Entonces el capataz le dice: lo que sucede es que hemos observado que tu día a día ha sido disminuyendo tu producción. La producción tuya ha ido disminuyendo con el correr de los días. Entonces el joven estaba muy preocupado y estaba muy dudoso de lo que estaba ocurriendo, y él decía: pero ¿cómo no es posible si yo entro primero que todos? Luego me voy después de todos, como rápido, no tomo café con el único propósito de no entretenerme, no ocupar mi tiempo en otras cosas, y he trabajado lo más que he podido, más que todos. Entonces el capataz, pensando un poco en la integridad real de este joven, en que estaba diciendo la verdad, el capataz pensó un momento, ¿cuál habrá sido el error del joven? Entonces se le ocurrió al capataz y le preguntó al joven, le dice: pero dime una cosa, ¿te has preocupado de afilar el hacha? Y frente a esa pregunta, el joven descubrió que su error había sido no haber trabajado poco ni mucho, sino más bien no haberlo hecho adecuadamente. No haberse preocupado de un detalle tan relevante como afilar el hacha, pues el hacha era la herramienta laboral con la cual iba a poder producir y sustentar su ganancia. Amados hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuántas veces nos preocupamos por hacer mucho como ese joven y como este joven quizás también? Y sin darnos cuenta que más que en el hacer cuánto o tanto, está en el cómo lo hacemos. Si usted mira la palabra del Señor, Marta, la hermana de María, estaba muy ocupada haciendo las cosas en el hogar y muy preocupada hacia una y otra cosa, mientras María estaba tan solo atendiendo al Señor, al Maestro, a la visita. Y Marta, muy preocupada y angustiada, le dice: Maestro, no te da nada, yo hago todas las cosas y mi hermana está ahí contigo. Hermanos, mire, María había ganado la mejor parte, no estaba haciendo lo máximo, no estaba haciendo lo más abundante, no hacía quizá la mayor cantidad de faenas, de tareas, pero había tomado la mejor parte. En lo poco, dice la palabra del Señor, has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muchas veces en lo poco que Dios nos da, tenemos que ser fieles. No necesitamos probablemente hacer más que los demás o hacer mucho más, sino que entendamos de que en lo poco que Dios nos da, en lo poco que Dios nos permite hacer, eso es importante para Dios. Que allí seamos fieles a Dios. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. En la parábola del siervo fiel, el hacerlo fielmente, aún en lo poco, le significó poder alcanzar la mayor bendición. Hermanos, ¿qué sacamos con hacer tanto si quizás lo hacemos mal? Porque el hacer tanto muchas veces genera otros problemas en la vida espiritual. Así que los seres humanos, cuando hay algo que se hace en abundancia, cuando usted come algo en abundancia, lo come y lo come y lo come, finalmente, ¿qué gusto les da poder volver a comer lo mismo? Si la cotidianeidad, lo repetitivo, lo que se hace tradicional, nos termina cansando. El mismo Señor Jesucristo dice: no hagáis vanas oraciones repetitivas, porque al Señor, si había algo que a Él no le agradaba, era este afán de caer en la cotidianeidad, de repetir el mucho hacer, de repetirlo una y otra vez. Es más, el mismo Señor muchas veces se vio enfrentado a la tradición judía. Qué contradictorio para algunos será, pero el mismo Señor Jesucristo se vio enfrentado a la tradición judía, es decir, a esto que culturalmente se hacía en forma repetitiva. ¿Y por qué? Porque esto que es repetitivo, esto que se hace cotidiano, esto que se vuelve una repetición, muchas veces se transforma en algo común, en algo tan familiar, que lo extraordinario de Dios lo tendemos a transformar en algo común y lo asumimos como algo normal.
que si Dios sanó a un enfermo, bueno, es normal porque Él es Dios. Bueno, es que Dios debe darnos algo, algún milagro tendrá que manifestarse. Es como si el pueblo de Israel se hubiera acostumbrado a que Dios le abriera el mar una y otra vez. Si Dios lo hubiera hecho una y otra vez, probablemente no hubiera sido un evento tan extraordinario como cuando Dios lo hizo, porque cuando un evento se hace por parte de Dios y no se vuelve repetitivo, pues entendemos que es un elemento extraordinario de Dios. Todo lo repetitivo muchas veces nosotros lo transformamos en algo no adecuado. Y es por eso que este joven, que era un joven rico, ya hemos hablado de él, hace parte de su conversación con el Señor haciendo una pregunta. Y en la pregunta él dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Allí un rico se está enfrentando a un maestro pobre. Un rico bien vestido se está enfrentando, ¿verdad? Está consultando a un joven que también es joven, pero es un joven probablemente mucho más sencillo, mucho más humilde. Y el joven rico dice, para tener la vida eterna, porque él como rico está acostumbrado a ser dueño de muchas cosas, está acostumbrado a ser propietario de muchas cosas, pero esas propiedades, esos bienes que él posee, los ha conseguido probablemente por su herencia, por su dinero, por su capacidad económica, pero sabe muy bien que la vida eterna no se puede comprar, que la vida eterna no se puede alcanzar a través del mérito humano. Entonces, ¿qué bien haré? Y aquí es donde ya nos enfrentamos a un paradigma claro, que la iglesia debe preocuparse de hacer el bien. Los que queremos llegar a la gloria sí debemos preocuparnos de hacer el bien. No como hay algunas doctrinas cristianas que aseguran que por el hecho de que la salvación es por gracia de Dios, es un regalo de Dios, nosotros no debemos de preocuparnos por las buenas obras porque las buenas obras no nos van a salvar. Y claro, ellos dicen simplemente por gracia somos salvos y viven como quieren, no les importa hacer buenas obras. Pero nosotros, los que hemos conocido al Señor en espíritu y en verdad, entendemos que si bien es cierto, la salvación es por gracia, no la puedo comprar, sin embargo, el Señor dice que por el fruto es conocido el árbol. Un árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos. Y esto Él lo dice respecto a las obras que el hombre puede generar. Si uno mira la palabra del Señor, dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es un llamado apostólico a la iglesia del Señor, no os canséis de hacer el bien. Entonces, pareciera ser que el joven va por un buen camino. Este joven rico está bien encaminado, está bien adoctrinado, diríamos nosotros, porque verdaderamente está preguntando, ¿qué bien haré para poder tener la vida eterna? Las obras son importantes. Los hechos son importantes. Ya ve usted a Dorcas, esta mujer que allá Pedro fue, ¿verdad?, a su funeral, a su velorio. Ella había muerto, era una mujer que todos la lloraban, Tabita, porque era una mujer de buenas obras, tenía un buen testimonio. Y eso agradó a Dios y Dios la resucitó, la levantó. Cuando usted mira a Cornelio, cuando el ángel va a visitar a Cornelio, le lleva el mensaje, porque ante Dios han llegado tus buenas obras, tus limosnas, le dice a Cornelio este centurión. Hermanos amados, cuando miramos al candelero, aquel que estaba allí resguardando en la cárcel a Pablo y a Silas, luego del terremoto, dice que él se lanzó a los pies de estos varones, le dice, varones de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, amados hermanos, estos elementos bíblicos mencionados nos recuerdan de que es importante para Dios que nosotros podamos hacer cosas, ¿sí? No hacemos cosas para ser salvos, porque la salvación es por gracia, pero hacemos cosas porque nos nace del corazón. Hay elementos de nuestro comportamiento humano que debemos nosotros dejarlos guiar plenamente por el Espíritu Santo, y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pues el hacer el bien es la consecuencia natural de nuestro nacimiento. Y no lo hacemos como una manda, no lo hacemos como a lo mejor como una obligación, como probablemente un compromiso religioso, no, sino que las buenas obras nacen en forma espontánea y natural de nuestra nueva creación. El joven, por lo tanto, al hacerle la pregunta al Señor, ¿qué bien debo hacer?, él sabe muy bien que el bien, que el hacer lo bueno, lo lleva, ¿verdad?, hacia lo correcto, lo lleva hacia Dios y le permite llegar a la vida eterna. Sin embargo, él
que tiene un conocimiento, le falta un conocimiento fundamental, que es el saber qué bien es el que debe hacer. ¿Se entiende? Él sabía que tenía que hacer bien, pero no sabía qué bien hacer. Entonces, en la pregunta que le hace al Señor, verdaderamente vemos que él deseaba hacer algo bueno y el Señor le nombra los mandamientos que empiezan con no, que son mandamientos prohibitivos, y también algunos otros que se complementan, por supuesto, con los prohibitivos con el propósito de que el hombre pueda acercar su personalidad, su quehacer, sus obras ante Dios, a su personalidad, a su persona. Qué maravilloso es esto. Entonces el joven, entendiendo que él había hecho mucho de esas cosas, él se lo dice al Señor: todo esto lo conozco y lo he hecho desde mi juventud, desde su adolescencia. Probablemente él no se conforma con esta respuesta, él no se conforma con saber que muchas cosas ya había hecho, no se conforma con entender que muchas de estas cosas buenas las había hecho hasta hoy, hasta ahora, sino que en el versículo que hemos leído, el joven le hace una nueva pregunta al Señor. Y le dice el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y luego añade la siguiente pregunta: ¿qué más me falta? No dice qué más puedo hacer, sino que se está acusando a sí mismo de que hay algo. Él tiene la sensación en su corazón de que hay algo que le está faltando. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos de meditar, amados hermanos, porque nuestra alma sabe muy bien cómo estamos. Aparentemente, nuestra apariencia, nuestra exterioridad puede demostrar ante los demás de que no nos falta nada, que estamos completos en la vida espiritual, de que verdaderamente estamos agradando a Dios en nuestro día a día, ¿verdad? Pero el joven tenía en él una sensación de que algo le faltaba, una sensación de vacío. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Entonces él recurre claramente a hacerle una pregunta al bien absoluto, a este Dios grande, este Dios bueno, aunque el Señor le dice: no me digas bueno, porque el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Él habla sobre la unicidad de la bondad, es decir, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Esa fue la respuesta del Señor. Pero este joven está manifestando una carencia. ¿Qué más me falta? Es su pregunta. Él está demostrándole al Señor claramente, sin ninguna otra cosa, ninguna otra apariencia. Él está diciendo: algo me está faltando, Señor. Algo me está faltando. Una falta es una carencia. Una falta, amados hermanos, es la ausencia de algo. Es la inexistencia de algún bien. Es la inexistencia de algo que debemos tener. Y es mucho peor la falta, la carencia, la ausencia, la inexistencia. Es mucho peor que lo escaso. Es mucho peor que lo poco. Porque lo escaso por lo menos algo hay. Frente a lo poco algo hay, ¿verdad? Pero cuando no hay nada, se genera en el alma una sensación de vacío. Y este joven, aunque tenía muchas propiedades, aunque era un hombre rico y tenía mucho dinero, pero en él tenía la sensación de que había un vacío, de que había algo que le faltaba delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estaremos nosotros delante de los ojos de Dios? A lo mejor delante de todos estamos bien, delante de todos estamos como cristianos completos, a lo mejor no nos hace falta nada, pero delante de la presencia de los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, mi corazón y su corazón está desnudo ante Él. Y nosotros debemos de entender que Él nos mira tal como somos. Aunque todo se tenga, aunque todo se haga, aunque todo hayamos hecho, siervos inútiles somos, dice la palabra del Señor. Y muchas veces, aunque nosotros también nos esforzamos a hacerlo todo, nos tratamos de fatigar en la obra de Dios, inclusive haciendo muchas cosas, siempre como que faltará algo. Como que hay algún grado de sensación de vacío. Y debemos tener cuidado porque estas sensaciones de vacío nos hacen sentir infelicidad. Nos llevan a que el alma sufra. Algo pareciera estar pendiente. Algo pareciera ser que está inconcluso. Algo pareciera ser que no está resuelto en nuestras vidas. Y esto precisamente es lo que le estaba pasando a este joven. Algo inconcluso, algo no resuelto, algo inexistente. ¿Qué más me falta? Y se lo pregunta, ¿qué mejor? Aquel que conoce el corazón, ¿verdad? Aquel que conoce el corazón. Y fue allí cuando el Señor le respondió lo que dijimos en un principio. Si quieres, pues entonces ser perfecto. Fíjese que el Señor no le dijo esto en primer lugar, pese que Él lo conocía porque Jesús el Señor es Dios.
conocía su corazón, no le mandó a ser perfecto, pero frente a la inconformidad de este joven, a su sensación de vacío, pues entonces el Señor le dice claramente, bueno, si quieres ser perfecto, haz esto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Ah? Hermanos amados, siempre el Señor nos va a pedir todo. Llega el momento que nos pide todo, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos el máximo de nuestra perfección. Y no me refiero solamente a los bienes, sino que también a veces nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestra paciencia, toda nuestra paciencia. No quiere solamente un pedacito de nuestra paciencia porque tenemos que guardar para la próxima prueba, no, sino que a veces en una sola prueba Dios pide toda la paciencia. Hermanos, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? El joven fue rico. ¿Qué me falta, Señor? Hoy esa es mi pregunta. ¿Qué me falta a mí? Juan, ¿qué te estará faltando delante del Señor? El Salmo 34 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo me digo entonces, cuando tenemos esas sensaciones de vacío, de que algo está faltando, algo está inconcluso en nuestra vida espiritual, algo no se ha cerrado, alguna etapa no hemos marcado, probablemente no hemos resuelto, ¿será que nos falta buscar un poco más al Señor? Ayer el Señor nos decía claramente que le buscáramos en oración, que le buscáramos en ayunos, que proclamáramos de alguna manera, que pudiéramos proclamar que la congregación se reuniera, porque Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su iglesia, pero no puede hacer cosas grandes en iglesias que no son transparentes, en medio de iglesias que no descubren sus necesidades, que no descubren sus falencias, sus faltas, sus fallas. Necesitamos descubrir nuestras falencias, descubrir nuestros errores. Si no descubrimos nuestros errores no podemos mejorar, y esconder las cosas bajo la alfombra no ayuda a una iglesia. Esconder la basura, sobre todo bajo la alfombra, emite mal olor, emite malas fragancias en un hogar. Aunque todo esté aparentemente ordenado, aunque todo esté bonito, pero hacer eso no es un comportamiento adecuado. ¿Qué nos falta en esta hora? ¿Me faltará probablemente sabiduría? Probablemente me faltará fe, me faltará amor. ¿Qué me falta en esta hora? A lo mejor nos falta fe, no lo sé. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Habrá alguien que le falta fe? A lo mejor alguien que ha ido perdiendo su capacidad de creerle al Señor, creerle a su palabra. Bueno, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y si creemos que eso es lo que nos está faltando, pues entonces abracémonos al Señor allí en oración y digámosle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Esa fue la petición de los apóstoles, aumentanos la fe. Fueron honestos, fueron sinceros, no le dijeron al Señor, Señor, yo vengo a ti con toda mi fe para depositarla en ti y declarar en este día que todos mis problemas van a ser resueltos. No, ellos fueron honestos, Señor, aumentanos la fe. Nos falta fe. Y a lo mejor más de alguno dice, no, yo tengo mucha fe, yo tengo tanta fe que puedo ser como Pablo. Pablo allá en el libro 1 a los Corintios, capítulo 13, en el versículo número 2, él dice, y aunque yo tuviese toda la fe, quisiese trasladar aún los montes, si no tengo amor, nada soy. Él se declara nulo ante la presencia de Dios, aun que tuviese mucha fe para agradarle, si es que el amor en Él es una falta, si en Él es una inexistencia, si en Él es algo ausente. Amada iglesia del Señor, debe haber amor en nuestras vidas. Si es amor lo que nos falta, roguemos al Señor, Señor, ayúdame a amar sanamente a mis hermanos, sanamente a mis hermanas, no con una doble mirada, sino más bien con una mirada que sea la mirada de Cristo. Los más mayorcitos como yo, mirar a los jóvenes como a hijos, como a hijas, mirar a los más adultos, a los más ancianos como a padres, porque ese es el llamado del Señor, amaos los unos a los otros. Y en esta vida cristiana, para terminar, es necesario también vivir una vida con sabiduría. Porque aquel hombre que fue sabio, que fue prudente, dice San Mateo 7:24, dice que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? ¿Habrá necesidad de sabiduría en el pueblo de Dios? Amén, claro que la hay. Falta mucha sabiduría en el pueblo de Dios, pero el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Dios da abundantemente y sin reproche. ¿Qué me falta, Señor? Esa es la pregunta. A lo mejor me falta afilar el hacha en la oración, a lo mejor en la lectura bíblica,
¿Me falta alabar más a Dios en medio de mis pruebas? ¿Será eso lo que me está faltando delante de la presencia de aquel que todo lo ve? ¿O será que me falta un poquito más de temor en mi conducir diariamente? Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, que esta palabra resuene en nuestras vidas, que esta palabra sea como un martillo, ¿verdad?, que está allí quebrantando nuestras piedras, las piedras de nuestros corazones, que muchas veces se nos ponen duritos también, así, ¿verdad?, a causa de la cotidianidad del todo día. Dios bendiga esta palabra y para nuestro Cristo Rey sea por siempre la honra y la gloria. Señor amado, Dios eterno, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en este día. Gracias, Padre, por los oyentes, aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora. Te ruego por ellos, te ruego por mí, para que nuestro oído nos ayude no solo a oír, sino que también para que nuestra alma pueda creer verdaderamente en el llamado de entender de que a lo mejor algo nos falta, pero tú eres quien puede suplir esta necesidad. Ahora bendícenos, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, les bendiga grandemente en esta semana y les espero en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.